hermanos. Con la ayuda del Señor vamos a iniciar nuestra meditación esta mañana hablando de un tema que ya habíamos hablado. Y no es que yo me puse de acuerdo con el que tomó la palabra en la cena, porque la verdad que no me puse de acuerdo, pero sí vamos a hablar de pasajes parecidos. Y si me acompañan, vamos a contemplar en la Escritura, en el capítulo 3 de Génesis, una historia de nosotros mismos, una historia que nos trae hasta el presente. Y si tuviéramos que ponerle un título a esta meditación, diríamos que el título sería que el pecado siempre funciona igual. Y vamos a verlo a la luz de la Escritura en el capítulo 3 de Génesis, porque en el día de hoy los invito a ver la historia de cómo llegamos a ser tan pecadores. ¿De dónde vino eso? Esa costumbre de desobedecer a Dios, esa costumbre de pecar, a veces con remordimiento, a veces sin remordimiento, a veces con una conciencia dura, difícil de reconocer errores, pero no quiero adelantarme a lo que dice la palabra y vamos a leer un pasaje de donde vamos a poder entender cómo llegamos hasta hoy. Si tuviéramos que elegir una porción de la Escritura que nos explique cómo terminamos así. Bueno, vayamos a Génesis 3 y lo vamos a averiguar enseguida. Dice así la palabra de Dios. El título de mi Biblia, Reina Valera, dice Desobediencia del hombre. Dice el versículo 1 del capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Claro, después de todo lo que dijo la serpiente, como Eva no lo empezó a ver con buenos ojos. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol que yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el cuello. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él,
maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, una charla. La Biblia no dice con quién hablaba Dios, pero dice que dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Qué problema, ¿no? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Podríamos cerrar la Biblia acá y podríamos irnos cada uno a nuestra casa porque la claridad, porque explica Génesis 3, ¿de dónde salimos? ¿Qué nos pasó? ¿Y cómo terminamos así? No creo, sería una falta de respeto, ¿no? Tratar de aclarar la Biblia. Pero por algo Dios dejó escrito este manual de instrucciones para que podamos meditar en ella, para que podamos extraer todo el jugo de la enseñanza que tiene este capítulo 3. Capítulo H, recontra 1000 veces leído. Lo puedo decir yo de la escuela dominical, lo puede decir cualquiera que haya venido a un mensaje donde se predica el Evangelio, porque muchas veces se ha tocado esto. Pero, ¿saben que en el capítulo 2 de Génesis se habla de que todo lo que había creado Dios en armonía, en perfección, todo inmaculado, estaba todo bueno, estaba todo bien hecho, y Dios vio que era bueno? Y se la pasa diciendo esto Moisés cuando escribe Génesis, cuando Dios le revela todo esto. ¿Y qué pasa en el versículo 3? Ahora está todo mal. Todo mal. Maldita será la tierra por tu causa, le dijo Dios al hombre. No encuentro una expresión de más desazón, de más decepción. Que alguien me diga, por culpa tuya, por culpa tuya, ahora la tierra es maldita. Y maldita quiere decir malo, o sea, maldito quiere decir negativo por donde lo mires. Bueno, hubo una expresión de Dios respecto al hombre. Le dice Dios al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Cuando uno lee esto, el hecho de que él obedeció a la voz de Eva implica también que no obedeció a la voz de Dios. Lo que por un lado se afirma, por otro lado se sobreentiende que es una negativa a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios crea al hombre, según el relato bíblico, lo crea a él y le da instrucciones y le da reglas de convivencia, de cómo manejarse. El hombre es nuevo en ese territorio, no entiende qué tiene que hacer, no entiende nada, y Dios, en su santa paciencia y en su gran misericordia, le dice al hombre qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Y se lo deja clarísimo. Pero ¿qué pasa acá? La serpiente era más astuta que todos los animales, dice el versículo 3. Y Satanás, disfrazado de serpiente, se va a acercar al que él considera, o a la que él considera que es más fácil que Adán. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán, de esto no podés hacer, de esto no podés tomar, de esto no podés comer. Pero no se lo dijo a Eva, se lo dijo a Adán. Eva ni siquiera estaba creada. Después vino Eva, de la costilla de Adán, según el relato bíblico. Pero ¿a quién le dijo Dios que de esto no podés comer? Se lo dijo a Adán.
Por eso después le recrimina Dios a Adán, ya que Adán le recrimina a Dios. La mujer, ¿qué quieres que haga? La mujer que me diste como compañera, o sea, ahora la culpa la tenés vos, porque vos creaste una mujer y encima me dio un fruto y yo comí. ¿Qué voy a hacer? Es mi mujer. ¿Cómo voy a? Porque mi mujer me da una buena fruta. Ella dice, mira, esto está buenísimo, prueba esto. Y yo voy a desconfiar. Si me la diste vos, Dios, ¿cómo voy a desconfiar de la procedencia, de que hay algo malo ahí? Bueno, Satanás jugó con la mente de Adán y Eva, tal como juega con la mente nuestra hoy día. Satanás es especialista en mezclar de lo aparentemente piadoso, espiritual, con toda la maldad con la que él te quiere inyectar una mentira. Porque le retorció la verdad, le retorció la verdad de Dios. Dios había dicho reglas, Dios había dado estatutos. Y claro, Satanás apeló a las emociones de Eva. ¿Por qué digo que es más fácil? ¿Porque era más fácil engañar a una mujer que un hombre? No, para nada quiero decir eso. Para nada quiero decir eso. Porque lo que fue a hacer Satanás, disfrazado de serpiente, fue apelar al corazón y no a la razón. La razón de Eva, porque seguramente Adán en algún momento se lo comentó, porque Dios le dijo a Adán, y obviamente Adán le dijo a Eva. Ellos sabían, pero no importa, Satanás siempre ataca a las emociones. Satanás siempre te va a pegar donde más te duele o donde más débil seas. Y en este caso apeló a la vista, apeló a la codicia. Si me permiten una codicia inocente, si se puede. ¿Por qué? Porque la serpiente, según el relato de Génesis 3, le dice, pará, no es que se van a morir. No es que ustedes muerden la manzana y mueren envenenados como le pasó a la Bella Durmiente. No es así. ¿Sabe Dios? ¿Por qué te dice Dios esto? Le dijo. Vos pensá un poquito, le dice la serpiente. ¿Por qué Dios te dice esto a vos? Porque sabe Dios que el día que ustedes tomen este fruto, van a ser como Él. Y Eva empezó a pensar, ¿no sé que si yo agarro esta fruta que está buenísima y ya me está gustando mucho, voy a hacer después como Dios? Claro, pero eso está mejor. O sea, voy a subir de nivel. Y Eva toma el atajo y toma el fruto. Pero, ¿qué pasó primero? Por eso el título era que el pecado funciona siempre de la misma manera. Siempre igual funciona. Porque entra por los ojos, va a la cabeza, o primero pasó por el corazón. En el corazón tenemos en la palabra que dice que es el más engañoso y perverso de todos los órganos. Cuando Dios creó al hombre en perfección absoluta, le dio un corazón para que bombee sangre, para que lo mantenga vivo, para que lata las veces que sea necesario, sin ninguna arritmia, sin ninguna taquicardia, pero no lo hizo para razonar, lo hizo para bombear sangre. Y por ahí me estoy metiendo en un terreno de medicina, pero que no me corresponde, pero hizo el cerebro para pensar, Dios. Lo hizo tan perfecto el cerebro, lo hizo tan capaz el cerebro, tan capaz que el hombre llegó a la luna. O sea, se las ingenió para aterrizar una nave, para diseñar basado en las rotaciones de los planetas que también se describen en la Biblia. La NASA construyó la Biblia. Fue Dios quien le dio una inteligencia al hombre para que piense. Dios le dio una orden a Adán. De ese no, de todo sí, pero de ese no. La razón de Adán y Eva sabían lo que dijo Dios. Pero bueno, le ganó el corazón, le ganó las emociones. Cuando vos tomas decisiones en base a tus emociones, y no creo que salga bien, porque no son decisiones razonadas, son decisiones sentidas. Y a mí me late que sí, y a mí me gusta esto, ¿eh? Y la verdad que yo acá adentro tengo un sentimiento, como que si yo hago esto me va a ir bien. No, acá
Algo tiene que tener sentimiento. Razonalo. Porque Dios te dio el cerebro para pensar y te dio el corazón para latir, para enamorarte, para sentir. Cuando Adán y Eva descuidaron la voz de Dios, por eso Dios le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea, y a mí no me hiciste caso, maldita será la tierra por tu causa. El pecado siempre funciona igual, pero funciona como una reacción en cadena. Y la primera reacción en cadena que vemos acá es la caída, el pecado del hombre y la mujer. Es la primera desobediencia registrada en la Biblia. Es la historia de cómo llegamos a ser tan pecadores y le fallamos tan horriblemente a Dios en algo muy sencillo. Dios no es que pidió: absténganse de comer por 2000 años, traten de no mirar nada por 4 horas, mantengan los ojos cerrados. No pidió nada raro. Simplemente pidió obediencia, que le hagan caso. Exactamente lo que el diablo no quería que el hombre hiciera. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la serpiente le dice a Eva: no van a morir, van a ser como Dios. ¿A quién le recuerda eso? Él quiso ser como Dios, él quiso ser más que Dios, y le salió mal. Y encima lo expulsaron, y lo echaron, despedido, le dijo Dios. Y cayó del cielo, de una posición jerárquica donde estaba, por querer ser igual y más que Dios. Dios lo bajó del cielo, Dios lo expulsó. Entonces, él, herido, airado, se decidió solamente a una cosa: arruinar lo que Dios hizo. Y Dios había hecho al hombre en perfección, en comunión perfecta. Dios hablaba con el hombre y con la mujer. Dios los visitaba cada tarde. Tanto es así que en un momento, ven cómo el pecado funciona siempre de la misma manera. Ellos, a través de Eva, toman del fruto, comen del fruto, quedan infectados del pecado. En ese momento se le abren los ojos, como decía el relato, y se dan cuenta que están desnudos. ¿Cómo? Antes no se dieron cuenta, si siempre estaban desnudos. De repente se dieron cuenta. Algo se rompió, algo se liberó. Empezó a haber picardía, la picardía criolla, le decimos hoy, ¿no? Y empezaron a darse cuenta que había cambios alrededor de ellos. Y también cambió el carácter de ellos. Cuando Dios le dice a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Sabes que yo tuve miedo? Le dice Adán, y me escondí atrás de un árbol. Primero vio, después codició, con la mente imaginó, desobedeció la voz de Dios y después se fue a esconder. No funciona así para hacer pecado. Cuando estás enterrado hasta acá de macanas, no te dan ganas de salir con el pecho así, sacando el pecho y orgulloso de vos mismo. No, te dan ganas de esconderte, que no te vea nadie. Y si te dicen: vamos a ir a reunión, no, ¿sabes que no? No, voy a hacer tú te arreglé con un amigo para verme en un café y le buscar la vuelta para no ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia está Dios y te va a hablar Dios. Y resulta que vos estás peleado con Dios. Porque vos te mandaste una macana y te escondiste. Tal vez no atrás de un árbol porque ya no lo vivimos más en un huerto. Acuérdense que fuimos expulsados del huerto. El ser humano fue expulsado del huerto. Pero siempre funciona igual. Primero ves, luego codicias, luego desobedeces, te das cuenta que caes y te escondes y te da vergüenza y te da temor. Todos los temores de la humanidad, estoy seguro que nacieron el día que el hombre cayó. Miedo a qué? Miedo a ponerle a un mastodonte así: vos te vas a llamar elefante, porque Dios lo puso al hombre para que le ponga nombre a los animales, para que se enseñoree y para que viva en armonía. A este que ruge le vamos a llamar león. Mira lo que no sé, me gusta el hombre león, le ponemos león. ¿De qué tenés miedo? ¿De esa vida tenés miedo? No, porque hay algo que cambió, porque hay algo que se rompió, porque hay algo que se llama desobediencia, se llama pecado. Y por eso estamos enemistado con Dios en este capítulo 3 del Génesis. Pero hay más.
Otra de las cuestiones se encadena es que ahora Dios dice, resulta que ahora el hombre es como uno de nosotros, conoce el bien y el mal. ¿Vamos a sacar el árbol de la vida? ¿O le vamos a impedir el paso? A ver si no agarra también del fruto del árbol de la vida y encima vive para siempre. ¿Te imaginás un corrupto, irrecuperable, un blasfemo, un desobediente, un rebelde, un malhechor que viva para siempre? No podía ser. Por eso la paga del pecado, dijo Dios, es muerte. Luego en el Nuevo Testamento maravillosamente dice, mala dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando Adán y Eva, al final del capítulo 3 de Génesis, caen en pecado, arranca el plan de salvación para la humanidad. Seguramente se miraron entre el Señor Jesús y Dios, Padre e Hijo. No lo dice la Biblia, pero estoy seguro que se miraron y el Señor Jesús dijo, sí, necesitaron un plan de salvación. Está bien, voy yo. Vas vos, hijo, te dijo el Padre, voy yo. No hay forma de arreglar esto. Un inocente tiene que morir por el culpable. No hay forma de arreglar esto. ¿Cómo paramos este efecto en cadena de la caída del pecado del hombre? El capítulo 3 de Génesis nos aclara cómo llegamos a estar como estamos. Es más, nos dice que Eva le convida a Adán y lo infecta de pecado. Y claro, ahora sí, por culpa de la mujer estamos así, ¿te das cuenta? ¿No? Por culpa de la mujer estamos así. Y todos los varones podemos decir lo mismo. La culpa es de la mujer. Porque nosotros no tenemos la culpa. El hombre no dijo nada. ¿A quién le dio la orden? Dios al principio. A Adán. No se le ocurrió decirle, no, Eva, pará un poquito, no es lo que dijo Dios. Acordate que a mí me dio una orden de que de esto no podemos comer. No, se quedó callado. Adán también mordió la fruta. Él fue cómplice. O sea que no estamos acá por las mujeres, No. Estamos acá por el silencio del hombre. Porque el hombre no supo lidiar a la mujer. Porque el varón no supo ponerse al frente y proteger a la mujer. Porque la orden se la dio a Adán, Eva ni siquiera estaba pegada. Eva no la escuchó la orden, la escuchó Adán, pero él no dijo nada. A Abraham también le pasó lo mismo. Abraham también mordió la fruta. ¿Saben por qué? Porque cuando Sara le dijo, y la promesa de Dios, ¿viste? Como que no viene, ¿no? Y Abraham dice, no, bueno, pero Dios me lo dijo. Me sacó al desierto, me hizo mirar a las estrellas, me dijo, ¿podés contar las estrellas? No, bueno, así va a ser tu descendencia. ¿Y cuándo? Bueno, nos lo dijo cuándo. Y entonces Sara, la esposa de Abraham, le dice, ¿sabes que yo tengo una esclava que no uso mucho? Es la chica que hace la limpieza. ¿Y por qué no yo te doy mi esclava y vos tenés un hijo con ella y tenés descendencia? Y Abraham se quedó callado. Abraham no dijo nada. Abraham también mordió la fruta. ¿Ven cuando uno se calla pudiendo hablar y pudiendo obedecer a Dios y pudiendo esperarlo a Dios y piensa con esto y no con esto y piensa con el corazón y no con la cabeza? Las cosas salen desastrosamente mal. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esa escritura. Por algo Dios lo dejó escrito en la Biblia. Pero, ¿cómo salir, ¿no?, de esta reacción en cadena del pecado? Saben que no hay diferencia entre el mirar codicioso de Eva y el mirar codicioso de David, cuando en vez de ir a la batalla se paseaba por la terraza y ve a Betsabé, la ve de una forma fea y la codicia y la tiene como esposa, mandando matar al marido en el frente de batalla. No hay ninguna diferencia. ¿Ven que el pecado funciona siempre igual? Cuando el siervo de Eliseo le dice a Naamán, el general que había sido sanado por el poder de Dios a través del profeta, te doy lo que vos quieras. ¿Querés oro? Oro. ¿Querés? No, ¿cómo te voy a cobrar las maravillas que hace Dios? Esto es un don, es un regalo de Dios. Se lo deja bien claro. Pero el criado de Eliseo lo sale a correr.
y le hizo una mentira. Vos sabés que lo pensó mejor mi amo y la verdad que nos gustaría tener un poco del tesoro. Y como Naamán no escuchó la conversación, dijo, bueno, está bien. Él también. ¿Ve que el pecado funciona de la misma manera? En todos. Primero ves, después codicias, después lo tomas, después caes y después te escondes. Pero no es que te vas silbando y está todo bien. No, eso trae maldición. Eso trae un castigo de Dios, la muerte. Por el primer hombre entró la muerte al mundo. Vamos a Romanos capítulo 5. Si me acompañan en la lectura. (5:12) de Romanos. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vuelvo a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Habíamos leído Génesis 3 y vimos que la muerte entró al mundo por el pecado de un hombre. ¿Cómo paramos esta reacción en cadena cuesta abajo del pecado? Bueno, ahora sí, vamos a 1 Juan y vamos a leer algo que meditábamos en la cena. Y 1 Juan nos da una idea. Dice el versículo 5 del capítulo 1: este es el mensaje que hemos oído de Él, o sea, de Dios, de Jesús, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Cuando el hombre pecó, no solamente perdió comunión con Dios, quedó en tinieblas. No pensaba bien, empezó a poner excusas. No, porque yo no soy, es el otro, el que vos me hiciste, el que vos me diste. No pensaba en claridad. Nunca dijo, ¿sabes que tenés razón? Metí la pata, desobedecí, no tendría que haberlo hecho. No. Llevamos, ¿cuánto de vivos? Millones de años, miles de años. Todavía no aprendimos a hacernos cargo de nuestras culpas. El hombre desobedeció a Dios. Pero Dios tiene la culpa por crear una mujer. La mujer desobedeció a Dios, codició, tomó, cayó, pecó, desobedeció. Pero viste, vos también hiciste una serpiente que vino y me dijo algo que a mí no me gustó. O sea que siempre la culpa la tiene Dios. Nunca la tenemos nosotros. ¿Cuándo vamos a aprender a reconocer la culpa? ¿Cuándo vamos a aprender a reconocer nuestros errores? Nunca. Dice 1 Juan 1:6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Podríamos parar este efecto en cadena del pecado, creyendo en esta palabra. Que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, como Adán y Eva, que decía, no, yo no soy, es la mujer que me viste como compañera. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdad, en realidad, nunca estuvo en nosotros, porque nosotros le creímos al padre de mentira en el huerto del Edén. Satanás no es que le dijo, ojo que Dios es malísimo, ojo que Dios a mí me echó del cielo y yo estoy peleado con Él, por eso te digo esto. Ojo con Dios, que no es tan bueno como parece. Jamás le dijo eso Satanás a Eva, disfrazado de serpiente. Le dijo,
no es que vas a morir. Dios no desea que te mueras. Dios no te va a crear para que te mueras. O sea, pensá un poquito. Y le dijo, no, sino que vas a ser mejor, vas a estar mejor. Le retorció la verdad de Dios. Y media verdad es una mentira. Y Satanás apeló otra vez al sentimiento y no a la razón, y no al sentido de obediencia. Claro, Satanás es un hijo de desobediencia. Satanás es el padre de mentira. De él no puede venir nada más que mentiras. Y influenciados por Satanás, muchos piensan en refugiarse en su pecado, piensan en alejarse de Dios cuando pecan, porque se sienten tan indignos y son vueltos a engañar por el diablo. Jesús murió por tus pecados, por mis pecados, para que vos te sientas perdonado, limpio y digno de vuelta en comunión con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, no solamente cayeron en pecado, desobedecieron, perdieron algo valiosísimo: la comunión con Dios, la amistad con Dios perdieron. La perdieron. Dios los echó. Vos echás de tu casa a alguien que es tu amigo. De repente estás tomando un café con él y le decís, así era, anda, que no te quiero ver más. Y se te van a quedar viendo, pero espera, ¿qué dije? ¿Qué hice? No te quiero ver más. No te soporto más. Se acaba nuestra mitad, se cortó la comunión. Bueno, el hombre desobedeció a Dios. El ser humano ofendió a Dios y Dios no lo quiso ver más. Dios no lo podía ver así, cargado de pecado, porque Dios es santo. Entonces dice, versículo 7 de 1 Juan, capítulo 1, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué no lo pensaron a Adán y Eva? ¿Por qué no confesaron a Adán y Eva? ¿Por qué no dijeron, sabes, tenés razón, Dios, está mal lo que hicimos? Le hicimos caso a Satanás, no te hicimos caso a vos, con el que hablamos todos los días. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y no a la mía de tus seres Dios. Y ahí está el problema, que nunca escuchamos a Dios. Siempre escuchamos a nuestro corazón. Y nuestro corazón, caído en pecado, nos va a aconsejar mal. Y la palabra de Dios nos va a aconsejar bien. Porque Dios es luz. No puede venir la oscuridad de Dios. Dios es luz, lo acabamos de leer. Versículo 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. ¿Con qué más podemos parar el efecto en caída del pecado? Con esto que acabamos de leer. Empezamos un capítulo 3 de Génesis que parecería que del capítulo 2 no quedó nada. Dios vio todo esto y dijo Dios, esto está bueno, esto está bien hecho. Claro, llegamos nosotros y le desarmamos todo, dándole importancia más al corazón que a la razón, más importancia a nuestro parecer que al de Dios. En esta hora, el mensaje que quiero transmitirte es que el pecado siempre funciona igual. Pero ¿sabes qué? En el capítulo 3 de Génesis inició el plan de tu salvación, de mi salvación. Y Jesús murió para que la sangre de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, te limpie de todo pecado. Y puedas volver al Edén, podríamos decir, no, entrar al cielo. Porque el Edén está en la tierra, estuvo en la tierra, estaba ahí en África, estaba cerca de Irak, estaba cerca de por ahí, al oriente, dice Dios. ¿Sabes qué? Dios puso un querubín con una espada revoloteando así para impedir al hombre el camino al árbol de la vida, para que no viva para siempre en pecado, para que no viva para siempre sin arrepentirse. Dios ideó un plan de salvación para que vos, sin tener que comer ese fruto del árbol de la vida, creyendo en Cristo, tengas vida y vida en abundancia. Mira qué maravilloso cómo Dios perdonó al hombre a través de Jesús. Cómo se pergeñó ese plan de salvación cuando el hombre cayó. Dios no dijo, listo, Adán y Eva,
que se muera, ya está. No, no, no. Él se preocupó por el ser humano. Dios es amor. El amor de Dios hizo que su Hijo venga a la tierra a morir. En esta hora, que podamos valorar esto, que podamos entender que el corazón es el más traidor de los órganos. Sirve para bombear sangre y para mantenernos vivos. La cabeza sirve para obedecer a Dios. Cuando Dios te habla, no te habla solamente al corazón para que digas, oh, qué bien que me sentí hoy, me habló Dios, y te vas y sos la misma persona. No, Dios te va a hablar al corazón seguramente, para que lo pienses, lo que te está diciendo Dios. Dios te dio un corazón y un cerebro. Usa el corazón y el cerebro, las dos cosas juntas. ¿Para qué? Para amar a Dios con todo el corazón, pero para atesorar en la cabeza lo que Dios te dice en esta hora, para que puedas vivir con la vida abundante que Dios planificó para el hombre. Dios amó tanto al hombre que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que muera, para que vos y yo podamos vivir. Que el Señor bendiga su palabra también.